Les felicito, les admiro. Vine a tiempo para escuchar un nuevo espíritu en la iglesia. Conozco a la iglesia, yo he sido católico y he podido ver ahora en lo que escuchaba una iglesia nueva, renovada, y cómo Romero vive en su iglesia. Yo mismo he platicado con el arzobispo y le he dicho, he visto en usted una conversión. He visto en usted el espíritu de San Romero, de Monseñor Romero. Porque sí, es sorprendente, es algo distinto. Y seguramente en alguno de ustedes ha habido un cambio. Y uno puede dar testimonio de cómo cambia. Entonces, sí les saludo, les admiro mucho. Yo soy seguidor de la pastoral de Monseñor Romero, debido a que también hay un acercamiento histórico. Yo recibí las clases de catecismo de él cuando él era sacerdote en la Catedral de San Miguel. Y allí quien me dio el catecismo fue él. Y era de los niños que asistíamos a las clases de la catedral. Y desde entonces se daba a destacar el carisma que le asistía a este pastor. Bueno, entonces ya después lo encontré, ya cuando yo era un pastor de la iglesia luterana, y él llamaba a las iglesias para unirnos en el testimonio de la unidad de los cristianos. Y no era fácil ir, ya él era famoso, ya él era perseguido, ya él era un subversivo, y andar con subversivos no es ninguna ganancia. Entonces muchos no se acercaban, pero las iglesias históricas sí, fíjense. Él llamaba en general a los hermanos separados, decía, y lo llamaba. Yo tuve el honor, tengo una hija que le felicito y le digo, mira, a ti te chineó San Romero, porque mi esposa cargaba a la niña. Tuvimos el culto de unidad de los cristianos en la iglesia bautista, terminó el culto, y cuando nos vio que estaba la niña con nosotros, entonces él nos la tomó. Lástima que no existían la facilidad de fotos. Bueno, pero fíjense que Monseñor Romero llamó a la unidad de los cristianos y lo hacía con un buen compromiso. En una reunión que tuvimos precisamente en la iglesia bautista en Manuel, con esa frase acostumbrada, él nos dijo, hermanos separados. Pero uno de los pastores le dijo, Monseñor,
Si somos hermanos, ¿por qué nos llama hermanos separados? Él no dijo nada. Me parecía siempre un hombre que no hablaba mucho en reuniones. Bueno, ustedes lo conocieron más. Pero yo lo observaba callado. Alguien que digería más. Y como que pensaba más lo que iba a decir. Claro que ya con el micrófono se transformaba. Eso era distinto. Pero allá cuando hubo la oportunidad de llamar, humildemente pidió disculpas. Y dijo, hermanos, perdonen. Tienen razón. Si somos hermanos, no somos separados. Somos hermanos. Y ustedes que leen el diario de Monseñor Romero, ahí está. Él mismo lo cuenta. Entonces, así quiero iniciar diciéndole, somos hermanos. Pero crezcamos en este testimonio. De tal manera, cuando me invitan a hablar de ecumenismo, yo no preparo nada. Porque el ecumenismo no es teórico. El ecumenismo es práctico. Del ecumenismo no se debe de hablar si no se practica. Hay que vivirlo, hay que practicarlo. Y ha llegado un momento histórico que es como un kairos de Dios, que tenemos la oportunidad. Y ahora mucho más. Y Dios está trabajando. Ustedes han de saber que hace 2 años se cumplió los 500 años de la reforma de la iglesia. Y todavía en el 2001, entre la iglesia luterana y la iglesia católica romana, se firmó en Habsburgo, Alemania, la interpretación común de la doctrina de la justificación por la fe. Y es algo que nos había dividido en la historia cuando fue la reforma, porque en la iglesia católica en ese tiempo se daba más énfasis a las obras. Y surgió la reforma proponiendo, no, la justificación está por la fe. Bueno, en diálogo, en reflexión, se llegó a un acuerdo común de la aceptación de las 2 iglesias en la doctrina de la justificación de la fe. Para eso hay un documento, ustedes, los que son más estudiosos, ya lo han de haber encontrado. Pero eso es una cosa real. Y desde allí ha ido caminando. Y ha quedado pendiente que todavía no se ha logrado un acuerdo en el compartir el altar, el sacramento del altar. De tal manera que algunos sacerdotes de ustedes, algunos que son muchos de espíritu ecuménico,
cuando hemos estado juntos, han tomado la comunión con nosotros. Así lo mismo hacemos nosotros, pero no es algo oficial de la iglesia, sino que de acuerdo con la libertad cristiana que siente cada quien. Entonces, pero a partir de ese punto ha venido un avance ecuménico que hace 2 años en Suecia nos reunimos porque fui invitado, llegaron los cardenales, muchos cardenales, llegó el Papa y hubo perdón de las ofensas hechas en tiempos de la Reforma, asumiendo responsabilidad mutua de las 2 iglesias, de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco, en realidad, un hombre extraordinario. Ustedes saben que en la Iglesia Luterana está bien desarrollado el ministerio de la mujer. Hay países a donde hay mujeres, son las arzobispas. Por ejemplo, en Noruega. Por ejemplo, en Suecia. Y en esa ocasión, la arzobispa estuvo a la par con el Papa Francisco. Seguramente, claro, porque en la vida hay que ser prudentes. Seguramente con toda la estrategia del caso, el desarrollo de la misa, del culto, del acto, allí sí ya lo hizo el secretario general de la Federación Luterana Mundial con el Papa, ya fueron los 2. La obispa solo estuvo a un lado, a la observación, pero estuvo allí. Bueno, estos son datos como el ecumenismo ya es un hecho que está caminando. Pero yo pensando en nosotros, hay algunos sacerdotes que a veces le han dicho a la comunidad, el bautismo luterano no es válido. Yo, escandalizado, fui a platicar con el arzobispo Sá en la calle y él me dijo, mire, no me puedo responsabilizar, pero eso es ignorancia del sacerdote que lo hizo. Porque si nosotros tenemos la posición, reconocimiento del santo bautismo, del sacramento del bautismo para la declaración de ser hijos, hijas de Dios. El catecismo que nosotros enseñamos, que no tiene diferencias, les digo, son más la unidad que las diferencias entre las iglesias. El catecismo que nosotros enseñamos, hasta decimos que el santo bautismo no les hace ni católicos, ni les hace ni luteranos, ni les hace de ninguna iglesia, sino que los hace cristianos. El sacramento del bautismo les declara hijos, hijas de Dios. Pero cuando
alguien toma la posición de negar el bautismo del otro, sí, no es una verdadera práctica para crecer en el ecumenismo. Creo que como base fundamental, base especial, sí tendrá que ser también en la enseñanza del catecismo. Las cosas han cambiado. Cuando yo era joven y llegaba al arzobispado y agarraba algún folleto, decían tengan cuidado con estas sectas. Y entre ellas aparecía la iglesia luterana. Claro, nosotros no somos secta, pero ella aparecía. Gracias a Dios que todo eso se ha quedado al olvido y estamos en una ruta que creo que así como dice las Escrituras que no les han inspirado carne ni sangre, sino que Dios que está en los cielos, creo que este ejercicio que están haciendo ustedes aquí, este seminario que tiene aquí, es importante, porque me informaba que el padre Esteban, que ustedes son encargados del vicariato, ¿verdad? Tienen dirección en la iglesia. Y eso es fundamental. Son pilares que van a darle orientación y darle así dirección al sacerdocio. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento. Yo creo que el catecismo es importante. Fíjense que Lutero, dicen que este hombre era tanto de oración, oraba 3 horas diarias, según narra su historia. Él mismo había escrito el Catecismo Menor, pero decía que todos los días lo leía, junto a la Biblia, todos los días. El catecismo nos hace recordar siempre la doctrina básica que nos hace hijos de Dios. Bueno, pero catecismo, Biblia y también la teología. Y aquí quiero compartirles algo propio en nuestra experiencia, que esto nos ha ayudado a abrir más nuestro criterio, nuestra mentalidad. Porque hemos logrado aprender del pueblo. Hemos logrado una teología de la vida que se encuentra en el pueblo, que se encuentra en la gente. Fíjense que yo como un joven pastor con inquietudes, porque sí he sido ya inclinado para toda una pastoral de liberación, llegué a un conflicto personal que pensé, me equivoqué de ministerio, me equivoqué de profesión, me equivoqué en esto de querer ser pastor. ¿Para qué? Y mucho más la decepción cuando trabajaba en comunidades con pobreza de solemnidad, a donde la gente vive peor que animales.
Y eso me hacía pensar en un joven falto en el crecimiento de la madurez del conocimiento. Me hizo pensar y decía, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Seguramente Dios no existe. ¿Cómo es posible que exista Dios habiendo tanta pobreza? O si existe Dios, ¿por qué unos son ricos, que tienen todo, y otros son pobres? ¿Por qué? ¿O Dios es ciego o es sordo? Pero con esta crisis, trabajando con la gente, de algo que ustedes son testigos, la alegría de los pobres. Esa alegría que uno no comprende, que los ricos no tienen esa tremenda alegría que seguramente reciben de Dios. Entonces yo sentí de veras como resultado, junto a la oración y junto a la lectura de las Escrituras y platicando con hermanos, también consejeros, pude encontrar respuesta y sentí como que Dios me hablaba. Le estoy hablando de una forma seria, no quiero decirlo como los hermanos evangélicos que sienten que les habla Dios, que ven a Dios. No, nosotros no somos así. Pero sí, Dios nos habla y sí vemos a Dios, pero nuestro testimonio es distinto. Bueno, pero sí sentí la comunicación que Dios, que me dijo, mira, yo existo, yo no soy ciego, no soy sordo, sí me importa todo, pero los que tienen que demostrar que yo existo, los que tienen que demostrar que yo vivo, los que tienen que demostrarlo todo, son ustedes. Y esa es la misión. Eso es lo que tienes que hacer. Ustedes, hermanos, que hablan de la misión. Esa es la misión. El comunicar el amor de Dios, de tal manera que de allí nos surgió una teología que le llamamos la teología de la vida. Y nos hemos atrevido a querer hasta reformular la teología de liberación. El lema principal de la teología de liberación dice, opción preferencial por los pobres. Esa palabra yo no he estado de acuerdo, no nos gusta. Porque tiende a darle preferencia al ser pobre. Y no, si el problema humano es el que ha hecho el empobrecimiento. Los hermanos pobres han sido empobrecidos y somos empobrecidos. Y fíjense que tratando de encontrar, y ahí se los digo para sus estudios, sus meditaciones, sus desarrollos, fíjense que encontramos que la palabra clave, la más amplia, es la palabra necesitado. Y ya necesitado abarca a los pobres y abarca a los ricos. Los ricos muchas veces son más necesitados que los pobres.
pobres ricos que lo único que tienen es dinero. En la palabra necesitado está la atención de Dios para todos los hijos, hijas que son sufridos. Dios tiene su atención para el rico porque pobrecitos están sumidos en su miseria. Y Dios tiene opción preferencial, por supuesto, por los más necesitados pobres, porque ellos en su clamor a Dios se presenta también como su única alternativa para la vida, el Espíritu de Dios, Dios con ellos. Entonces una teología así nos ha ayudado a nosotros para ver la hermandad entre los otros que piensan y tienen este anuncio de una pastoral profética, de una teología profética. No les digo que he encontrado ecumenismo con aquellos que tienen un fundamentalismo, no. La hermandad se desarrolla mucho más en aquellos que sí nos podemos entender. El famoso Mao Zedong en su revolución cultural hasta llegó a decir que el verdadero amor estaba cuando las personas que se conocen, que se encuentran, tienen las cosas en común. Entonces esas cosas en común nos van a hacer crecer, nos van a unir más. Y San Romero tiene mucho que darnos. Yo he sido invitado a varias partes del mundo para hablar de Romero. Y otras iglesias, hay la iglesia luterana de Suecia, sus misas son amenizadas con la misa campesina, a donde Romero ilumina. Entonces, esas cosas en común nos van a dar mucho más fuerza, va a consolidar más nuestro testimonio ecuménico. Entonces yo les diría, catecismo, no pude pasar por la oficina, pero quería traerles copia del catecismo para que puedan ver. Hay dos catecismos que nosotros tenemos, uno que se llama el catecismo menor, que es la doctrina básica para enseñar a los que se van a bautizar y a confirmar, los padres de los que van a confirmarse, a bautizar, porque el bautismo de nosotros es a niños, ¿verdad? Y la confirmación es ya en una enseñanza ya amplia para enseñarle las bases del catecismo cristiano. Y ahí hay otro catecismo que es el catecismo mayor, que es lo mismo, lo único que ya está escrito para la enseñanza, para pastores, pastoras. Si me da para dónde poderles mandar esos catecismos, y que lo conozcan, van a ver que tenemos más en común que las diferencias. Bueno, me puedo quedar aquí y después me preguntan, ¿verdad?
Buenas noches. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento por invitarme a esta jornada de formación, convivencia y espiritualidad para los animadores de la misión evangelizadora. Y me ha llamado poderosamente la atención el tema que se ha asignado: testimonio de los mártires ecuménicos y diálogo interreligioso. Me ha llamado mucho la atención este tema, lo veo muy importante, porque considero que son temas fundamentales que desafían nuestra fe, desafían nuestro modo de entender la evangelización y el cómo orientamos lo eclesial hacia la voluntad del Padre, de Jesús y su pueblo universal, donde los pobres tienen visibilidad primaria. Yo tengo 4 puntos en esta presentación. El primer punto es un poquito sobre el contexto de la realidad nacional. Y el segundo punto sobre los rasgos de la espiritualidad anglicana, episcopal y su herencia de la Reforma. Tercer punto, lo que hoy entendemos como mártires, ecumenismo y diálogo interreligioso. Y por último, de una agenda compartida hacia una praxis del Espíritu que nos una para siempre. Entonces, y parto del contexto, estamos aquí hablando del ecumenismo, que lo considero que es un tema muy importante, y los mártires, en un momento donde todo el planeta es víctima del sistema económico y del sistema político. Nuestro mismo país de repente está todo politizado. Y este sistema en el cual vivimos son bestias devoradoras de la vida y la dignidad de la persona y los bienes naturales de la creación de Dios. Las víctimas de la violencia social, del crimen organizado, de la pandilla y a veces de los agentes del Estado, no son atendidos ni se resuelve su situación, sino al contrario, se agudizan con la indiferencia y el pecado de omisión. Y hay ejemplo de todo esto. A nosotros como iglesia episcopal, o nosotros, la iglesia, nos unimos al dolor de la iglesia católica, nuestra hermana mayor, con la muerte del padre allá en La Majada, que consideramos que ha sido por esta misma situación, este mismo pecado social. Está el tema de la migración, el desplazamiento forzoso, y esto incrementándose por la delincuencia local y por el ahogamiento de oportunidades de trabajo digno. El neoliberalismo de grupos poderosos del mundo establecen tratados comerciales desiguales que obligan a los países explotados a priorizar los intereses del mercado internacional capitalista, que exige más ganancia, riqueza a corto plazo, para lo cual están imponiendo medidas y políticas sociales injustas para los pobres y para todos los pueblos. Por ejemplo, estancando los salarios. Qué difícil es aquí poder hacer un pequeño aumento, y son aumentos pírricos los que se dan. Hay otros países de mismo Centroamérica que ganan más que aquí en El Salvador. La inseguridad social, el rechazo a los derechos laborales flexibles, horarios de trabajo a conveniencia de los inversionistas, y de esa misma manera
podemos ir poniendo otros ejemplos. Se promueve el individualismo egoísta, una división e indiferencia con el prójimo. Se excluye a los pobres, se les discrimina, se marcan diferencias de fondo, aunque en el discurso y la propaganda hacen creer que todo está bien. Solo hay que comprar una Coca-Cola y vamos a estar bien y felices. Eso es lo que nos está enseñando el mercado. En esta situación, entonces, el tema del testimonio de los mártires, ecumenismo y diálogo interreligioso, obviamente tiene un aporte fundamental que vamos a compartir, pero antes deseo compartirles algunos rasgos de la identidad espiritual anglicana. Entonces, nuestra tradición anglicana episcopal ha sido de las primeras instituciones históricas que han promovido el ecumenismo. Precisamente desde nuestra espiritualidad, la cual está cultivada por varios principios históricos, entre los que comparto los siguientes. Consideramos que la Sagrada Escritura que en la Sagrada Escritura se halla todo lo necesario para nuestra salvación, los compromisos de nuestra fe cristiana y nuestra relación con el prójimo y el mundo. 2, que la razón es un don de Dios, que nos prepara para evaluar seriamente la revelación de Dios mediante su Espíritu y su Hijo en temas cruciales de nuestro tiempo y de nuestra realidad. 3, actuamos según la vía media. Es un modo de fe y vida para lograr mínimos de entendimiento entre posiciones extremas y diferentes, a veces hasta opuestas, que suelen presentarse en la realidad con estos principios y abordando cualquier tema, y nos permite el acercamiento a la convivencia de los intereses construidos desde el diálogo común para abonar el crecimiento del reino de Dios. O sea que creemos que en este ecumenismo podemos construir reino de Dios. El reconocimiento y el respeto hacia los demás desde una madurez de fe y libertad. Pedimos para nosotros como iglesia respeto, reconocimiento de nuestra dignidad y autoridad, pero también lo otorgamos a las demás iglesias, religiones, culturas y lenguas, estableciendo una posición horizontal de igualdad de la presencia divina, aunque con formas y ropajes culturales y expresiones ricas y diversas. Lo que hoy entendemos como mártires, ecumenismo y diálogo interreligioso. Sobre el martirio, es un tema que se ha estado estudiando mucho en los últimos años en América Latina, y especialmente aquí en nuestro país el tema se ha tratado. Por ejemplo, cito algunos textos y autores que creo que, bueno, no es que creo, sino que sé que todos los conocemos, como el padre José María Tojeira, en su librito que dice Martirio en la Iglesia Actual, Testigos de Cristo en El Salvador. El padre Juan Vicente Chopin, Teología del Martirio Cristiano, Implicaciones Socioeclesiales, ese es su librito que ha sacado, y también Martín Meyer, El ecumenismo de los mártires, Centro de Reflexión Teológica de la UCA. Compartimos el concepto de que el martirio son personas de fe.
o los mártires, son personas de fe, que se han asemejado a Jesús crucificado, al creer en el Dios del amor, y han experimentado el bautismo de sangre, han muerto testimoniando la fidelidad a Dios. Con su martirio han actualizado la obra salvadora del Hijo de Dios. Han sido víctimas del odio contra la fe cristiana. También compartimos el concepto de que mártir son aquellas personas que han sido víctimas por el amor al prójimo, por defender la vida digna y sus derechos humanos. Han padecido por proteger los pequeños del Padre. Han sido odiados porque han luchado por la justicia para el pueblo de Dios. Creemos que los mártires ya no solo se definen por el tema explícito de la fe, sino también por el amor hacia el prójimo. Y en esta línea es que relacionamos el ecumenismo y el diálogo interreligioso. O sea que no podemos hablar solamente de, hoy en día, no podemos hablar de ecumenismo entre los cristianos, sino ir algo más allá, al diálogo interreligioso. Entonces, sobre el ecumenismo, el Papa Francisco habla de 3 tipos de ecumenismo: el de sangre, el ecumenismo de los pobres y el ecumenismo de la misión. Pero además enfatiza que es fundamental el respeto y el conocimiento mutuo. En el ecumenismo de sangre se relaciona a esos actos donde hay víctimas mortales y causan heridas al cuerpo de Cristo. Más sin embargo, se puede caminar juntos si se conocen las faltas y que Jesucristo ha resucitado. El ecumenismo de los pobres, unirnos para servir a las personas más vulnerables, sabiendo que Jesús mismo es a quien servimos. Y el ecumenismo de la misión, llevando el evangelio con respeto a las diferentes culturas. Como iglesia anglicana, abrazamos estas ideas del Papa Francisco, y agregamos la definición de ecumenismo que ha establecido el Consejo Mundial de Iglesias. Y el Consejo Mundial de Iglesias dice: la unidad de toda la creación de Dios y reconocimiento de cada actividad humana como sujeta al ministerio sanador del Espíritu de Cristo. Sobre el diálogo interreligioso, creemos que debería comprenderse en los términos más amplios del ecumenismo, porque estamos llamados a la unidad del diálogo, respetuoso, conocido o por conocer. Debe tender a la unidad, lo que no significa renunciar a las diferencias, o sea, una unidad en la diversidad. De una agenda, paso al último punto, de una agenda compartida hacia una praxis del Espíritu que nos una para siempre. Creemos que jamás el martirio y el ecumenismo ni el diálogo interreligioso debieron existir o suceder. Sin embargo, debía ocurrir, porque al evangelizar se anunciaba una buena nueva que los pueblos desconocían y no comprendieron o sencillamente lo rechazaron. Los mártires fueron una realidad poderosa que contribuyó a fundar la iglesia, a propagar la fe y abrir espacios nuevos en pueblos nuevos a la fe. Los mártires que murieron
atendiendo a otras culturas, pueblos y religiones. Mostraron que la salvación era y es una salvación universal. Nadie está excluido. Lo que ha faltado en muchos casos es el respeto, las diferencias culturales y religiosas que pudieron abordar mejor, centrándonos más en el espíritu, en el reino de Dios y no tanto en lo estrictamente religioso. En el presente, los mártires han estructurado a la iglesia cristiana, pero también han dado un impulso nuevo para unir en espíritu y solidaridad fraterna a las distintas iglesias en diferentes denominaciones, ya no solo cristianas como luterana, anglicana, bautista o pentecostales, sino también musulmanes, judías, bahá'í y otras religiones. El caso más cercano y reciente es el santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ha sido como un brazo hacia las otras confesiones. Yo decía que inclusive en la iglesia bautista Emanuel, el pastor Miguel Tomás me ha dicho en más de alguna ocasión, nosotros somos más que romeristas. Imagínense ustedes, un bautista decir que es romerista, ¿verdad? Pero ellos se sienten, y en realidad, cuando es el tiempo, ahí por el día del martirio de Monseñor Romero, ellos lo conmemoran, ¿verdad? Inclusive llaman a algunos familiares de Monseñor Romero y participan en algún memorial, ¿verdad? Entonces, estamos unidos con Monseñor Romero. Entonces, el santo Romero ha contribuido al diálogo, ha contribuido a la investigación sobre si es pertinente hablar de mártires, aun cuando el odio no sea por motivo de fe o religión, sino por amor a las personas de grupos vulnerables. Es decir, si se puede hablar con propiedad de mártires a quienes han dado su vida por el amor al prójimo. Consideramos que el testimonio de los mártires nos invita ya no solo a planear la construcción de una agenda común, como en su momento se ha planteado, y yo propongo que hagamos más bien una praxis del Espíritu, dejarnos guiar e instruir más por el Espíritu Santo, pues ya lo decíamos, ya lo decían los hebreos, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. ¿De qué verdad? Bueno, debe ser un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola esperanza a que habéis sido llamados. Y en Efesios 4 nos dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, para todos y en todos. Estoy convencido que hemos fallado cuando hemos dejado a un lado el Espíritu Santo y el reino de Dios. Y no hemos encarado nos hemos encerrado en lo religioso o en religión, en institución, que se ha mirado más hacia sí misma y cada vez se ha perdido el ser sacramento de unidad y el acercamiento a Dios, el acercamiento de Dios a la humanidad. Creo que debemos ser fieles al Evangelio, fieles al Espíritu Santo, abrir nuestros corazones y construir juntos el reino de Dios. Y hacia eso debemos apuntar todas las religiones y prácticas de fe en el mundo. Aquí en El Salvador ya hay presencia de muchas religiones. Y como iglesia anglicana, pues somos partícipes
de Religiones por la Paz. Pero esto que indica de que debemos de ir juntos construyendo ese reino de Dios, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino de paz. Entonces, en conclusión, en el contexto de pecado presente en el mundo, puede ser erradicado solo con la fe y la justicia del resucitado, pero desde la comprensión que debemos ser plena unidad, todos los pueblos y confesiones, para vencer el pecado y para presentarnos ante Dios, que es inclusión y comunión absoluta y verdad. El diálogo ya no debe ser interreligioso, sino interespiritual, buscando la unidad desde el espíritu y desde un pueblo y un medio ambiente que muere escandalosamente. Debemos lograr la unidad, pero con respeto y dignidad, reconociendo la validez de las vivencias de la fe de los demás. Ya no se trata de una iglesia mayor o una iglesia menor, sino de iglesias animadas por el Espíritu Santo y sostenidas por el bautismo de sangre de las personas mártires, asemejadas al Cristo que celebramos en el sacramento, especialmente en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento del bautismo. Yo quiero dejar 3 interrogantes, y ya el obispo Medardo se me adelantaba a esta interrogante, y yo también la pongo para que pueda ser meditada y dialogada en su momento. ¿Por qué no podemos compartir altares y liturgia? Esa es una interrogante. ¿Por qué no podemos compartir altares y liturgia? ¿Por qué se descalifican los sacramentos que las otras iglesias viven y practican? Y tercera, ¿por qué a veces no nos unimos para atender a los pobres y tampoco para luchar contra la injusticia? Gracias. Bien, buenas noches. Al hablar sobre lo que esta noche estamos haciendo es como algo importante para toda la sociedad, para toda la humanidad. Creo yo que el estar 2 hermanos nuestros, la iglesia luterana y la iglesia anglicana, y que faltaron algo otros invitados. Quisiera recordar como la memoria histórica, como la Iglesia Católica, Apostólica Romana, como dijo el gran Papa León XIII, y martirial, ¿verdad? Digo esto porque si vemos la intervención de el gran pastor nuestro, Monseñor Luis Chagi González, este pastor que hizo muchas cartas, exhortaciones, en una de las exhortaciones de él habla también de ese diálogo, ¿va?, del ecumenismo. Y creo yo que en los archivos del arzobispado están esas cartas. Yo tengo esa carta y hay otras cartas interesantes, igual como Monseñor Belloso. También él escribió algo acerca de la unidad, ¿verdad? Cuando habla de la unidad de las iglesias. Y no olvidemos también lo de San Juan 23, cuando él hace ver en el Concilio Vaticano II, en uno de los declaraciones o decretos, donde él habla acerca de ese diálogo, de ese ecumenismo en el mundo. Fue este Papa el que también puso e impulsó también esta unidad
de las iglesias, ¿verdad? Y por esa razón, Pablo VI, el gran Papa, también nos pone en enero esa semana de la unidad, orar por la unidad de los cristianos, ¿verdad? Significa la unidad de todo, y no digamos lo que han expresado los hermanos, lo que el Papa Francisco está haciendo actualmente. Él quiere y está haciendo todo para que realmente haya esa unidad entre todos, porque todos formamos un mundo, todos formamos esa vida que Dios nos ha dado, como lo expresaba nuestro hermano obispo anglicano, en la carta a los Efesios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? O sea, y luego, y si vemos también la carta de Pablo, la parte del cuerpo, ¿verdad? Cuando él habla sobre los miembros del cuerpo, ¿verdad? Creo yo pues que termino con lo de Monseñor Romero, gran santo nuestro y de todo, ¿verdad? También él, ¿verdad?, trabajaba mucho, como lo han expresado Monseñor Menardo, ¿verdad?, referente a eso, y creo yo pues que nosotros tenemos, ¿verdad?, a ir conociéndonos más, y creo yo pues que la reforma que se ha cumplido los 500 años, yo sí he puesto atención a eso. Ese documento que ha salido es muy interesante. No sé si los demás lo han visto en las cosas del Facebook, en las redes sociales. O sea que es un documento, pues 500 años, pues significa muy importante, ¿verdad?, de poder estudiarlo y analizarlo y ver pues cómo nosotros pues podemos entender todo esto, ¿verdad? Y como también está lo que decía Monseñor Merardo sobre esa firma, ese pacto que la Iglesia Católica con la Iglesia Luterana que firman acerca del altar, ¿verdad? Pero, o sea, que significa que tenemos que ir trabajando más en este aspecto. Y San Óscar Arnulfo Romero, pues era de la parte inquietud de él, pues era eso, ¿verdad?, ser una iglesia, ¿verdad?, unida, una iglesia pues que estén pues también en el pobre, en el sufriente, en el emigrante, en la coyuntura que vivió Monseñor Romero, ¿verdad?, que vivimos la mayoría de nosotros. Era una coyuntura muy difícil, ¿verdad?, como los sacerdotes, la religiosa, los laicos, aún pues las iglesias históricas, también que estuvieron ahí, ¿verdad?, también ayudando, impulsando, pero Monseñor Romero pues tenía eso, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad?, como un pastor que sí realmente quería pues esa unidad, y por eso él trabajó mucho, ¿verdad?, por el diálogo, por la paz, y quisiera unir también a Monseñor Jerónimo Arturo Rivera y Dama. Era otro arzobispo que también supo también reunirse con ustedes, ¿verdad? Recordemos la ofensiva final, ¿verdad?, como él, Monseñor Gregorio, que fue un tiempo presidente de la Comisión Episcopal del Salvador, de la parte ecuménica. Él ha estado más tiempo en ese aspecto, ¿verdad?, del diálogo, de la unidad en el aspecto ecuménico, ¿verdad?
siempre han habido momentos de, por ejemplo, en las reuniones de la Jornada de la Paz, que en El Salvador del Mundo, en vez de en catedral, ¿verdad?, habían esas reuniones para orar también por la paz en El Salvador, en los momentos de esta persecución de la iglesia. Algunas personas en una ocasión me decían, ¿por qué las iglesias históricas no son perseguidas? ¿Y por qué la iglesia católica es perseguida? Es la pregunta que me dijeron varias personas en el tiempo ya de Monseñor Romero, cuando uno era, yo me recuerdo, estaba en cuarto de teología y yo en vez de le decía a Monseñor, me han preguntado esto, Monseñor, ¿y tú qué dices? Me dice, ¿verdad? Bueno, uno tenía que dar una respuesta, ¿verdad? Pero también él explicaba, o sea, por qué la iglesia católica es perseguida y las iglesias históricas no son perseguidas, ¿verdad? Esa es una interrogancia, pero eso fue pues en ese aspecto, el momento que se estaba viviendo, bien fuerte, ¿verdad? También las iglesias históricas tienen mártires, ¿verdad? Sé que han habido pues en zonas bien difíciles, en zonas del Medio Oriente y otras partes. Y creo yo pues que aquí en El Salvador tenemos pues también, ¿verdad?, estas iglesias, ¿verdad? Mencionó el obispo anglicano la iglesia bautista primera en El Salvador, ¿verdad?, que yo recuerdo que Monseñor Rivera pues hablaba mucho de ellos, ¿verdad? O sea que Monseñor Gregorio lo mismo, ¿verdad? Yo creo pues que sí es un encuentro para nosotros, ¿verdad? Y pensando también en aquellas iglesias, ¿verdad?, que se le llaman las iglesias separadas, como, ¿verdad?, que son como la iglesia de Elín, la iglesia, el tabernáculo, ¿verdad?, etcétera, y de estas pequeñitas sectas así, que son parte también, ¿verdad?, y estamos aquí en El Salvador y en el mundo. Hay que pensar pues tal vez ¿verdad?, en el hoy o en el presente, en el futuro, pero ese es un trabajo. Pero también referente al trabajo de la misión. Hay personas que preguntan también, las iglesias históricas hacen misión, como la iglesia católica, ¿verdad? También hay que hacer una pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué métodos tiene la iglesia histórica para misionar y el método nuestro para misionar también? Creo yo pues que es algo muy importante este diálogo, este compartir, ¿verdad? Y yo creo pues que entre todo pues tenemos pues el hacer y el quehacer como parte pues de que somos ese pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo sacerdotal, pueblo de la realeza, ¿verdad?, y el pueblo profético. Aquí es más notorio el catolicismo porque somos la mayoría, pero en otras latitudes, mártires, el fenómeno de la persecución es a Cristo, y por eso los mártires nos unen. Después, el diálogo se da a diversos niveles, a nivel espiritual, a nivel teológico y a nivel práctico de convivencia. Entre nosotros es más difícil porque pues tenemos menos posibilidad de entrar en contacto, pero en otros lugares se prestan templos, tienen proyectos en común, ¿verdad?, porque la necesidad común es también la que los une. Por ejemplo, aquí la violencia nos une porque nos atañe a todos, la pobreza nos une porque nos atañe a todos, la corrupción nos une porque nos atañe a todos.
hay cosas en las que todavía hay que trabajar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del culto, pues sí tenemos ideas hasta hoy irreconciliables en torno a la Eucaristía, porque nosotros pensamos una cosa, los luteranos piensan otra. O sea, eso tendrán que arreglarlo los teólogos, no los pastores. A nosotros nos toca otro nivel. Pero que vamos hacia la unidad, vamos hacia la unidad. Y yo creo que la unidad no es bajo un solo pastor, no es la reivindicación de Pedro sobre los demás, sino más bien el respeto, la admiración de unos por otros, porque lo que ha habido más bien es descalificaciones mutuas y no hemos reconocido la grandeza y el aporte que todo el mundo ha dado para un mundo mejor. Yo creo que cuando nos conozcamos bien, nos respetemos, nos querramos como somos y colaboremos en el bien común, entonces va a venir la unidad. No es como lo hemos pensado por siglos, que todo el mundo tiene que tener a Pedro, al Papa, como su cabeza. A lo mejor no llega nunca, pero lo que sí va a llegar es un reconocimiento mutuo, de respeto, de admiración, porque la verdad es que cada iglesia hace cosas increíbles en favor del bien común. Y creo que por ahí es donde el ecumenismo irá caminando. Yo por lo menos es primera vez que participo en un grupo donde hay pastores de las otras iglesias. Nunca he visto que están en la misa, a veces me daban en las marchas, pero es primera vez y a mí me edifica conocerlos, oírlos, ¿verdad? Sus quejas también nos ayudan, ¿verdad? Porque a lo mejor hay quejas por todos lados, pero el tener encuentros hace que vayamos dando un paso adelante. Era un comentario nada más. No, en primer lugar, agradecerle a los señores obispos por estar y compartir esta experiencia con nosotros. Yo sí estoy convencido de que el ecumenismo del servicio a los pobres y la búsqueda de justicia es el camino primero, ¿verdad? Más entre los pastores, lo que tú ya decías es cierto, los teólogos tendrán que volar cabeza en algunas cosas de comprensión de fe, pero a los pastores nos toca más el camino de la búsqueda de la justicia y el servicio a los pobres. Yo he tenido dos experiencias muy interesantes, una en Quesaltepeque con los anglicanos, hay una iglesia anglicana se llama Arcángel Gabriel, ¿verdad? Y con la San Miguel, correcto, y con la conferencia de iglesias cristianas evangélicas, porque ellos están organizados ahí en Quesaltepeque. Pues se me acercaron hace unos años porque la iglesia anglicana había conseguido un container de 5,000 libras de arroz vitaminado, pero no tenían la capacidad económica para poderlo traer, y entonces se unieron a las iglesias evangélicas, la confederación, y tampoco no alcanzaban. Entonces me buscaron, me decían, mire, podemos hacerlo juntos, y aunamos dinero y logramos traer el container, ¿verdad? Y luego hicimos un acto ecuménico muy bonito en la repartición de las cosas. Teníamos la lista de nuestra gente que lo necesitaba. Una experiencia bonita que al final se hizo en la iglesia católica. Al principio se pensó en el parque por cuestiones, pero dicen, no, es que tiene que ser en una casa de Dios, porque esto es un milagro de Dios. Entonces, como la iglesia más grande ahí era la católica, pues todos entramos ahí. Fue una experiencia muy bonita, oramos juntos. Bueno, se hizo la repartición y desde ahí quedó un ambiente muy fraterno, ¿verdad? Incluso de la Federación de Iglesias. El lenguaje hay que cambiarlo. Yo creo que ya no hay que hablar de sectas, y Aparecida nos lo dice. Aparecida ya habla de las otras experiencias cristianas pequeñas, él las llama comunidades cristianas, ¿verdad? Pentecostales, el IME, etcétera, son comunidades cristianas. Las iglesias históricas se siguen llamando, las seguimos conociendo y entendiendo como
iglesias históricas. Hermanas, usted llama a la hermana mayor a la iglesia católica, son nuestros hermanos menores, ¿verdad? Reconocernos en esa fraternidad de fe, y a los otros, pues no llamarlos sectas, sino más bien comunidades cristianas, pues de una u otra manera la revelación está ahí, ¿verdad? La Biblia está allí como centro, entonces hay un determinado reconocimiento. La otra experiencia ha sido hoy con esto de la defensa de Valle de Ángel, con los luteranos. Ahí está Santiago, ¿verdad? Que está trabajando muy de lleno con nosotros. Este 25 vamos a tener un foro y nos vamos a reunir todas las organizaciones ahí en Quesaltepeque, la Iglesia Católica, y van a estar también presencia de la Iglesia Luterana y de algunas iglesias evangélicas también que están apoyando. Entonces yo creo que este es el camino, por ahí hay que empezar, ¿verdad? Gracias, Padre Roque. Sí, yo quería hacerle algunas preguntitas. Me gustaría que comentaran un poco si el testimonio de los mártires, de todos los mártires en general o solamente de Monseñor Romero, si eso les ha llevado a crear lazos de amistad con la Iglesia Católica, o si ese acercamiento se debe más al Papa Francisco más que el testimonio de los mártires. Gracias. Vea, el tema de, por ejemplo, los mártires en El Salvador, vamos a hablar de Monseñor Romero. La Iglesia Episcopal Anglicana en el mundo aceptó a Monseñor Romero hace muchos años como santo y lo puso en el calendario litúrgico de la Iglesia Anglicana el 24 de marzo. La Iglesia Católica, pues conocemos también todo su proceso que lleva, lo hizo recientemente, ¿verdad? Entonces para nosotros el martirio es un signo de unidad, ¿verdad? Y en otros lugares también hemos tenido mártires, especialmente la Iglesia Anglicana es muy fuerte en Sudáfrica, en África, y ahí en África también hemos tenido mártires, ¿verdad? Y pudiera decir que también hay mártires de la Iglesia Católica como de la Iglesia Anglicana y de otras iglesias, y que estos mártires en realidad dejan de ser de la Iglesia. El caso de Monseñor Romero, ya no es Monseñor Romero de la Iglesia Católica, sino es universal, ¿verdad? Bien, creo que muy positivo que en esta jornada de formación que tenemos se haya incluido a participar en este ecumenismo al obispo David como al obispo Medardo. El director general de la catequesis y Aparecida también nos dice que en la catequesis debemos orientar para el diálogo ecuménico. Eso se dice. Orientar, y Aparecida tiene unos números muy bonitos, incluso dice que ojalá que podamos unirnos con las otras iglesias en el trabajo misionero evangelizador, porque al mismo Cristo pues servimos, ¿no? Hay muchas cosas que nos unen que lo que nos separa, ¿verdad? Esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pues yo he escuchado que en el tiempo de Monseñor Romero como que hubo esta experiencia. Se ha perdido, o sea, no se ha continuado esto. Sin embargo, en Religiones por la Paz estaba Monseñor Urioste, que en paz descanse, ¿verdad? En otros espacios ha habido presencia. Monseñor David participó en esta marcha cuando convocó la conferencia episcopal. Ahí también se unió en algunos encuentros. También se ha invitado a la iglesia anglicana, luterana, a la de Pastor Tomás, a participar también en estos temas de la creación. Estos temas nos unen, el martirio, la naturaleza, pues hay muchas cosas en común. Considero que como iglesia nos hemos dormido en potenciar más esto. O sea, nos hemos quedado de brazos cruzados, cosa de que pues el Papa pues, nos invita, sobre todo en esta semana de unidad por... Yo he tenido la experiencia en la parroquia el año pasado que fue el tema de los migrantes
estuvo el obispo Barahona y otros, ¿verdad? En ese intento también de, invitamos a otros hermanos de las iglesias ahí de la parroquia, pero no llegaron. ¿Ya? Hay más este acercamiento pues con la iglesia histórica, que creo que tenemos que seguir creciendo en esto. Yo creo que también no solamente una conversión ecológica, pastoral, sino una conversión también ecuménica, ¿verdad? De acercarnos, de unirnos en el lenguaje, en el trato. Bueno, gracias. Van apareciendo pues nuevas cosas a las que tenemos que responder también. Debería de haber en nuestras parroquias quizás un equipo para la pastoral ecuménica, si se puede llamar así. O sea, es cuestión de ir abriendo los ojos aquí. Ahorita todos estamos, ¿qué? Yo estoy ilusionado, bueno, estamos haciendo esfuerzo. He participado en cosas donde hemos estado con las iglesias, en mi parroquia, por ejemplo. Y por supuesto, yo recuerdo la Fundación Romero hizo un retiro espiritual conmemorando a Monseñor Romero, y lo hicimos en el Seminario San José de la Montaña. Y ahí tenemos hasta un libro que es como el historial de eso. Las ponencias, cada quien, los distintos pastores que vinieron, dieron sendas conferencias muy lindas, ¿verdad? Hablando también de Monseñor Romero. Hicimos un acto ecuménico donde Monseñor Rosa Chávez estuvo al final ya para clausurar todo eso que había sido puro ecumenismo. Vamos caminando, vamos quizás, como ha dicho alguien ahí, quizás un poco nos descuidamos, pero pienso yo que hemos integrado también esta perspectiva hoy. Nosotros que estamos llamados a echar a andar pues todo un trabajo misionero. A ver, el padre Adrián quiere hablar también. Sí, yo pienso que primero agradecerle, ¿verdad?, la presencia aquí entre nosotros y yo creo que una de las cosas que yo he podido apreciar cuando se han dado esos momentos, ¿verdad?, de la presencia, ¿verdad?, sobre todo de ustedes, ¿verdad?, como obispos, participando en estas unidos, pues, ¿verdad?, como iglesias, la gente aprecia. Yo siento de que hay, ¿verdad?, como ese sentir de decir, bueno, ver la unidad. Es una expresión muy bien vista, ¿verdad? Y yo creo que si nuestra iglesia también nos lo pone en el mismo magisterio, ¿verdad?, que es algo que hay que trabajarlo, pienso pues que hay que darle más fuerza y tenemos que tener también esa apertura, pues, ¿verdad?, esa apertura para ir abriendo todos estos espacios, ¿verdad? Y creo que no es posible pues que hayan tal vez cositas, ¿verdad?, que nos tienen separados. Sí, bueno, gracias. Yo realmente quisiera ir cerrando, no sé si hay algún otro. Bueno, decir pues que tenemos una deuda, nosotros que estamos hablando mucho de Monseñor Romero y pretendemos mantenerlo vivo y hacerlo presente en la vida de todos nuestros trabajos. Quizá no podemos fallarle a Monseñor Romero en esta parte tan ejemplar de él, que él es el que ha abierto la puerta hacia un ecumenismo más real, haciendo eso que ellos han dicho también, que él iba aquí, iba allá, o sea que es una deuda. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién es Monseñor Romero para nosotros? ¿Verdad? Entonces sí, es una tarea urgente, ir implementando actividades, encuentros espirituales, jornadas formativas, qué sé yo, que eso está allí como un reto.
y qué podríamos hacer, ¿verdad? Por supuesto, ampliando el equipo, porque aquí, por ejemplo, nos falta Miguel Tomás. Yo lo conozco y hemos estado juntos también en esto y otros más, ¿verdad?